Y de ahí pasé al Real Madrid, como decía, justo un 11 de diciembre del año 2000, con la llegada de Florentino a la presidencia del Real Madrid, pues se transformó el club a nivel profesional y entramos bastantes empleados que veníamos de fuera del mundo del deporte. Y la verdad es que ahí, si hay algo que destacar, es que yo llegaba a casa todos los días diciendo, no os vais a creer lo que me ha pasado, porque es verdad que cambiar de una empresa tradicional, que es verdad que estábamos en el mundo de la innovación, y internet, tecnología y tal, pero cuando llegas a un club de fútbol, porque no puedo ni llamarlo empresa, claro, dejas de tratar con el cerebro, ¿no? Y de la gente y empiezas a trabajar con las emociones de los Sí, aficionados y hay una vinculación emocional que a duras penas se da en el mundo de las telecomunicaciones. Con lo cual, pues era sorprendente. O sea, de hecho, en Terra o en Telefónica nos gastábamos un dineral cada vez que teníamos que lanzar un producto, que promocionarlo, ujú, y en el Real Madrid no hacía falta, ¿no? Porque bastaba que ya. poníamos la nueva web y se inundaba, teníamos millones de visitas en los primeros momentos. Sacábamos no sé qué servicio, se empezaba a suscribir la gente casi sin publicitarlo y sin promocionarlo en ningún sitio. Y ahí en el Real Madrid tuve como dos etapas, una orientada precisamente a lo que venía, que era más la parte digital, de crear pues la web. Hasta ese momento el club tenía, volvemos a lo mismo, estamos hablando del año 2000, por ponernos en contexto, marca.com nació en el 98, o sea que estábamos en los principios De los del mundo inicios. de Internet para todos y por lo tanto un club de fútbol lo que tenía que hacer era jugar bien al fútbol y fichar a grandes jugadores y lo de Internet era un poco secundario, pero aún así la visión de Florentino y de todo el equipo gestor del club pues hacían que Internet y que la comunicación directa con los aficionados en todo el mundo pues fuera algo muy, muy importante. Yo creo que éramos de los primeros clubes en que, por lo menos aquí en España y seguramente también fuera, que tenía una persona responsable solamente de la parte digital, porque normalmente era pues una más de las atribuciones del director de marketing o de la persona que Sí, estaba, que estaba en el club. Y ahí, como te decía, tuve dos etapas, una más orientada a lo digital, algo de móviles, aunque en ese momento ni siquiera existía el iPhone ni existían los móviles de Android, con lo cual lo único que teníamos para jugar eran temas como alertas, que enviábamos SMS o la personalización con los tonos. Me acuerdo aquello de se ujú, bajaba todo el mundo el himno del Madrid para ponerlo de ringtone en su teléfono. Y la verdad es que, a diferencia de Terra, en el que estaba en un nivel en el que tenía pues equipo a mi cargo y digamos que no tenía una relación directa con el consumidor final, en el Real Madrid sí, veía directamente qué es lo que pasaba, hablaba con el aficionado, o sea, era una relación un poco más estrecha y bueno, creamos la nueva web, tuvimos que rehacer pues los periodistas, el grupo de periodistas que teníamos para crear contenidos, porque hasta ese momento solamente se hacían en papel y los tuvimos que reconvertir a que escribieran pensando en digital, ¿no? Y pensando que era un contenido. Siempre teníamos la misma pelea, no pongas hoy ha pasado esto, porque lo pueden leer hoy, mañana o dentro de 10 días, no saben cuándo es hoy, es el lunes 18 de marzo, ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, fue un trabajo también muy interesante porque partíamos de cero, partíamos de una situación perfecta porque estaba todo por construir. A mí siempre me ha gustado involucrarme en todo tipo de proyectos desde el principio, cuando tienes que definir, construir, involucrar al resto de equipos, porque de hecho una de las primeras cosas, claro, yo venía del mundo de las telecomunicaciones, por mucho que seas aficionado al deporte y tal, no es lo mismo mm, que trabajar dentro de un club, por lo tanto ya. mis primeras semanas allí fueron casi de consultor y de aprendiz, porque me dediqué a hablar con todos los directores de las diferentes áreas del club, que algunas yo no sabía ni que existían, y primero para comprender qué hacían, cuáles eran sus objetivos, y segundo para explicarles desde mi punto de vista cómo Internet o cómo la web o cómo todos los productos y servicios digitales les podían ayudar a conseguir Mm, esos objetivos. Después pasé un tiempo por el área de desarrollo internacional
en la que, bueno, una vez que estaban asentadas las bases del negocio local, pues evidentemente el club tenía que crecer también en lo internacional. Y ahí estuve como 3 años, bueno, básicamente llegando a acuerdos con terceros a nivel internacional para comercializar todos los activos del Real Madrid, desde lo más obvio son licencias, patrocinios, etcétera, pero también teníamos cosas como las escuelas de fútbol de verano, Sí. y probablemente lo más visible de ese trabajo, que era la organización de las giras veraniegas, que era cuando pues, nos íbamos como en 2005, que dimos la vuelta al mundo, que jugamos si no recuerdo mal, en Chicago, Los Ángeles, Pekín, Tokio, Bangkok, y nos volvimos a casa. Eso Ostras. que se dice muy rápido, fueron casi, yo creo, de 3 semanas, una cosa así, 21 Joder. días más o menos de viaje, pero 8 meses de trabajo para organizarlo, porque se ve muy bonito, pero claro, nosotros empezábamos, para llegar al verano, empezábamos a trabajar en octubre del año anterior, Mm. viendo a los distintos partners locales, etcétera, etcétera, y viendo las instalaciones, definiendo las agendas de una vez que estuviéramos allí, negociando contratos, etcétera, etcétera. O sea que era un trabajo arduo que varias personas del equipo teníamos que involucrarnos y, bueno, te puedes imaginar, mi buzón de voz era una locura, porque tenía mensajes de China, de cuando no era de Estados Unidos, cuando no, eran 24 horas casi. De hecho, desconecté el buzón Claro. de voz y no lo he vuelto a conectar nunca más porque era imposible. Te levantabas por la mañana y tenías 20, 30 mensajes, por no hablar de los correos electrónicos, que era una locura, porque claro, son muchísimos detalles, muchísimas cosas que se iban a hacer y en países con una cultura totalmente distinta y una forma de Totalmente. trabajar totalmente distinta a la nuestra. A mí el tema de las escuelas es algo interesante. Yo estuve viviendo un año en China, en Chengdu, que no sé, bueno, está en el interior de China, y el Barça tenía una escuela ahí de formación que es, bueno, había un montón de españoles obviamente allí, que ahí nos juntábamos todos, pero me llamó la atención. Decía, joder, aquí tienen una escuela que parece que está perdida a la mano de Dios, pero claro, tenían un montonazo Sí, de alumnos y creas una marca bestial a los chavales de pequeños. totalmente, totalmente, efectivamente, tú lo has dicho. Empiezas con los chavales de pequeños que probablemente el día de mañana sean seguidores del club donde han Claro. aprendido, y también te da una presencia local, porque claro, siempre pensamos en el fútbol, en la Liga, en el Real Madrid, en el Barça desde nuestra perspectiva, pues en mi caso de madrileño. ¿No? Es que lo tengo fácil, acercarme y ver el Bernabéu para mí no es mayor problema, pero claro, lo tienes que pensar, que es un poco el mismo razonamiento que hacíamos a las giras. Es que hay Claro. personas que jamás van a poder ver jugar al Real Madrid en persona, en directo, en el estadio. Entonces, bueno, si dentro de nuestras posibilidades podíamos ir a jugar a China, a Japón, a Tokio, a mí me ha pasado de aficionados que te decían eso, decían, "Joder, es que me habéis hecho feliz. Va a ser la Claro. única oportunidad que tenga de ver en carne y hueso a mis estrellas, ¿no? A mis jugadores favoritos". Y eso, la verdad, que ahí es lo que te decía hace un momento, que cuando empiezas a comprender esa parte emocional, ese vínculo emocional, y que Mm. no estás trabajando que si el precio de la fibra son 39 euros o son 42. No, no, Sí. es que son tus ídolos por los que matarías y por los que no te importa gastarte, pues lo que cuesta ahora, 200 euros en una camiseta. Entonces, la verdad es Sí, sí, que sí. es impresionante, es impresionante. Sí, a mí me hace gracia ahora con todo lo del tema de las obras del Bernabéu y demás, que toda la gente que es fan del Madrid lo defiende a muerte y va en contra de los vecinos que dices, hombre, primero no tiene que ver con el Real Madrid, porque los conciertos, vamos, o sea, es verdad que es el mismo estadio y es florentino, pero no tiene que ver con el Real Madrid en sí. Y la gente aún así lo defiende a muerte. Es algo que me, que me llama la atención. Es como, pero. No, O no, es sea. que es lo que te digo, es que es esa vinculación emocional, es que no es una cuestión de que nadie dice soy de Coca-Cola o soy de Pepsi, pero sí que eres del Real Madrid, sí que eres del Barcelona, sí que eres del Atlético o del Almería o del Córdoba. ¿Vale? Entonces, es verdad, te Correcto. sientes parte integrante de eso, porque, bueno, pues están en juego las emociones y Sí. defiendes lo tuyo. No lo quiero comparar con la familia, pero casi, casi. Para alguna gente está por encima, yo creo. Que te quería preguntar también por algo que has comentado.
al principio de tu etapa del Real Madrid, y es que decías que cuando llegó Florentino todo cambió. ¿A qué te refieres con que todo cambió con su entrada? Bueno, yo creo que hasta ese momento, bueno, evidentemente hablo de oídas porque yo llegué en el momento, yo creo que Florentino fue elegido presidente junio o julio y yo entré en diciembre. Pero sí que es cierto, bueno, para que te hagas una idea, el Madrid en ese momento estaban facturando 119 millones de euros. Ahora, 24 años después, están ya en los 1.000 millones. Es decir, que ha evolucionado mucho y era simplemente, bueno, pues porque antiguamente se ponía mucho peso en la parte deportiva. Bueno, pues gracias a eso, evidentemente también el Madrid es lo que es ahora, porque cuando nosotros llegamos, bueno, pues lo podíamos hacer muy bien desde el punto de vista de negocio, pero probablemente los resultados no habrían sido los mismos si no hubieras tenido una historia previa de triunfos, de ganar Champions, de tener grandes jugadores, de tener un estadio como el Santiago Bernabéu. Es decir, que, bueno, pero aún así eso se podía mejorar. Y es lo que hicimos. Es decir, creamos, yo hablo así, yo creo que en el departamento de marketing, cuando nosotros llegamos, eran como 8 o 10 personas y pasamos a ser 30 y tantos. Bueno, pues porque había que trabajar más con los patrocinadores, había temas como Internet que al final, bueno, pues oye, se cubrían las necesidades. La web del Real Madrid cuando yo llegué era una página muy corporativa que daba información a los socios, pero porque, bueno, era lo básico y lo mínimo que se tenía que hacer en ese momento, pero nosotros le dimos la vuelta para mejorarlo, para incluir a patrocinadores, para generar contenido de forma diaria. Es decir, que bueno, fuimos sofisticando ese trabajo y creciendo y creciendo y creciendo, creando paquetes para los patrocinadores, creando temas como las escuelas o haciendo cosas como las giras que cumplían una doble componente, tanto económica como de acercarnos a los aficionados. Claro, que al final potencian la marca y la hacen que sea, vamos, no será la marca española más conocida, pero debe estar en el top 5 Yo, como yo, menos. sie- yo siempre cuento una anécdota porque es verdad que cuando trabajas en Telefónica y vas a países de Latinoamérica, Telefónica es súper conocida, pero me acuerdo que iba a decir un verano, pero yo me solía coger las vacaciones en enero, pues claro, en verano estaba con las giras y no podía. Y Claro, en enero el mejor sitio para irte de vacaciones es Egipto, porque así no sufres del calor. Y recuerdo que lo típico, haces claro. el crucero por el Nilo, llegas hasta la presa de Asuán, ahí tienes una excursión que vas al pueblo nubio, que vas en camello y no sé qué. Llegamos al pueblo, las casas eran con el suelo de arena, para mí era el sitio más alejado de la civilización y de repente entramos en una casa y estaban viendo un partido de Copa del Rey del Real Madrid frente a las playas. Y yo decía, o sea, yo ni me acordaba que había partido ese día. Claro. Y ellos ahí en un pueblo nubio perdido en medio del desierto y estaban viendo el Real Madrid con la parabólica. Entonces, joder, Ujú. pues te vuelve a dar otra vez idea de lo que significa, porque lo ves directamente, no es que te lo cuenten, sino que Sí, lo estás viendo lo que significa, por no hablar de que vas a cualquier país del mundo y son capaces de recitarte la alineación del Real Madrid. En cuanto dices, soy español, ¿qué eres? ¿Del Madrid o del Barça? Del sí, Madrid. Pues sí. nada, Bellingham, Mbappé, no sé qué, no sé cuánto. O sea que es verdad, es una de las marcas más conocidas a nivel mundial y otra vez, ya no solamente el conocimiento, sino que hay una vinculación emocional. Claro, claro, claro. Y ahí estando en el club, ¿tú seguías viendo partidos y demás o estabas un poco diciendo, mira, ya bastante tengo con el trabajo como para además seguir viendo, ¿no? A la marca representada o estabas tan fuera del ámbito deportivo que eso tampoco Bueno, te al afectaba? final todo el mundo que trabaja en un club de fútbol se lleva por el ciclo de los partidos. Yo siempre digo que en, Ya, en el mundo del fútbol el corto plazo es el siguiente partido, el medio la siguiente vuelta y el largo plazo es la temporada que viene. Porque ya. al final eso es una dinámica de partidos que te afecta en todo, desde, pues no sé, desde cosas tan tontas. Al principio las oficinas estaban en el Bernabéu, entonces los miércoles por la tarde no podías tener reuniones porque había Champions y era imposible que la gente llegara al estadio. Entonces cosas Claro. de esas pues te hacen cambiar un poco el chip. Perdón. Eh, pero sí, tenías que estar en la dinámica.
yo siempre he dicho que trabajar en un club de fútbol o probablemente sea lo mismo si trabajas en un club de baloncesto o en un equipo de Fórmula Uno. Claro, es que trabajas donde los demás se divierten y tienes que tener pues un determinado nivel de estrés, porque tú estás allí trabajando 8 horas como mínimo, que en el mundo del fútbol son más, pero es que luego los fines de semana también, es que esto no se para. Es que la Claro, web funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es que había la época de fichajes era una locura de la cantidad de información que se generaba, de la cantidad de tráfico que había, pero es que luego acababa tu turno de trabajo, acababa el partido, te ibas con los amigos y te preguntaban por no claro. sé qué jugador, por quién vamos a fichar, por no sé qué, ¿sabes? Es demasiado constante. Y yo creo que hay que salir un poco de esa presión, pues yo qué sé, yéndote al cine, haciendo tareas lo más alejadas del mundo del deporte, aunque solo sea por un tema de salud mental y por evitar Claro. eso, que sea constante. Es una tontería, pero yo en cada reunión que tenía, los 15 primeros minutos eran por la visita que viniera para comentar el partido anterior. Entonces, bueno, para ellos Claro. es emocionante, pero para ti era la quinta o la sexta vez que lo hacías durante la semana, por no hablar de la gente que venía y quería ver el campo, ay, enséñamelo y tal. Bueno, pues vale, entonces te lo enseño. Comprendías un poco. A mí, de hecho, una de las cosas que más me costaba era tener reuniones fuera. Porque yo decía, no, no, voy a veros a vuestra oficina. No, no, vamos nosotros, vamos nosotros. Claro, claro. Yo quiero salir un poco de aquí también, airearme. Pero sí, sí, te acaba estresando. Y yo reconozco que, bueno, es verdad que los partidos de Champions el ambiente es distinto, es más festivo, y los de Liga, pues intentaba ir a los que era obligatorio porque tenías una visita o porque tenías que estar con el equipo o lo que sea, pero no puedes estar a todo porque acabas, es demasiado.